iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero vamos a leer del versículo 1 al 6. Aunque vamos solamente a analizar los versículos 4 al 6, vamos a leer desde el versículo primero. Dice así la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Dios sea la gloria por su palabra. Muy bien, he puesto por título a este sermón, a esta reflexión, las bases de la unidad. Las bases de la unidad. El domingo anterior estuvimos estudiando los versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo exhorta a sus lectores, a los efesios, a que anden. Recordemos de que la palabra andar en el Nuevo Testamento tiene que ver con estilo de vida, a que vivan, a que se conduzcan de acuerdo al llamado que han recibido de parte de Dios. Y aquí aprendimos de que debemos andar en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, una vida acorde, una vida en equilibrio a nuestro llamamiento. Dios nos ha llamado a salvación. Debemos andar como es digno de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien que ha sido salvo por la pura y sublime gracia del Señor. ¿Y cómo anda un creyente? En humildad, en mansedumbre y en paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y Pablo concluía diciendo en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis amados hermanos, la unidad no es producida por el creyente, es obrada por Dios mismo. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra esta unidad en la iglesia. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? A preservar la unidad que el Espíritu ha hecho posible entre los creyentes. En esta porción que hemos leído, especialmente los versículos 4 al 6, el apóstol San Pablo nos presenta 7 elementos, 7 aspectos que constituyen las bases de la unidad de la iglesia. Ahora, cuando leemos la oración sumo sacerdotal o intercesora de Cristo, consignada en el Evangelio según Juan capítulo 17, ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo orando al Padre por la unidad de su pueblo, por la unidad de su iglesia. Cristo pide a Dios que su pueblo, que sus discípulos, que su iglesia sean uno como Él y el Padre son uno. La unidad de la iglesia está fundamentada en la unidad de Dios. Dios es uno. Un solo Dios vivo y verdadero, que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en esa unidad, en el seno trinitario, aunque son 3 personas, hay una unidad, una sola esencia, un solo Dios vivo y verdadero. Y en base a esta unidad de Dios, somos llamados a vivir también nosotros en unidad en medio de la diversidad, porque hay diversidad, pero somos llamados a preservar la unidad. Y Cristo ora al Padre para que seamos uno como Él y el Padre son uno. Y como hemos dicho, mis amados hermanos, la unidad de la iglesia no es producida por nosotros, que nadie se jacte. No es obra humana, es obra del Espíritu Santo de Dios, es un don divino. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 lo enseña. Pero como vimos la semana anterior, nosotros los cristianos somos llamados a preservar la unidad en la iglesia. Y mis amados hermanos, aunque es cierto que hay diversidad de culturas, ¿verdad? No solamente en la iglesia universal. Recordemos de que hay solamente una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y podemos hablar en términos generales, universales. La iglesia universal del Señor
Hay diferentes culturas, diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, en esta pequeña congregación, hay hermanos de diversa cultura, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes etnias. Incluso seguro que tenemos diferentes ideas con respecto a temas de política, de fútbol, aunque a mí no me gusta el fútbol. En ese caso tenéis libertad para ser del Madrid o del Barça, me da igual. Pero tenemos diferentes gustos, ¿no? Diferentes hobbies, diferentes gustos musicales, diferentes gustos de comida, etcétera, etcétera. Y aún, mis amados hermanos, podemos tener en cierta medida diferentes opiniones con respecto a algún tema doctrinal, algún tema teológico, yo diría secundario, no fundamental. Hay diversidad, ¿verdad? Creo que no todos creemos exactamente en todos los temas teológicos de la misma forma. Hay diversidad de interpretaciones que son lícitas. Hermanos, hay unas doctrinas fundamentales que todos debemos de estar de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, pues es un hereje. Por ejemplo, Cristo es Dios. ¿Alguien niega eso? Si alguien niega, pues ahí está la puerta. Este no es el sitio. Aquí adoramos a Cristo como Dios hecho hombre. ¿Sí? Pero hay temas secundarios, y existe diversidad de opinión dentro de unos límites marcados. Pero mis amados hermanos, es mucho más lo que nos une. Cristo. Es mucho más lo que nos une. El apóstol Pablo expresa en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, esas tremendas palabras. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28. Notad lo que dice el texto sagrado. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A pesar de los diferentes pueblos, culturas, naciones, etnias, etcétera, etcétera, somos uno en Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa en esta porción que hemos leído. En este versículo podemos analizar 7 aspectos, 7 factores de la unidad. Y como dice un pastor escritor, la unidad práctica está basada en la unidad espiritual. Mis amados hermanos, debe haber entre nosotros unidad, como un solo pueblo redimido por la sangre preciosa de Cristo, un pueblo salvo por gracia de Dios. Y esta unidad entre los creyentes está fundada en la unidad espiritual que nos une como cristianos, como hijos de Dios. Y Pablo menciona esos 7 elementos. Comienza en el versículo 4 diciendo un cuerpo. En esta porción encontramos 7 lazos, por decir así, que nos unen a todos los cristianos. En primer lugar, un cuerpo. ¿Qué es esto de un cuerpo? Bueno, todos bien sabemos que la metáfora del cuerpo es usada en los escritos del Nuevo Testamento, muy especialmente en los escritos que salen de la pluma del apóstol Pablo. Se usa esta metáfora para hablar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Esa iglesia que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y Pablo utiliza esa metáfora del cuerpo refiriéndose a la iglesia en varios pasajes. Por ejemplo, aquí en Efesios 4, en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12 también, y en otros lugares. Mis amados hermanos, la iglesia de Cristo está compuesta de gente de toda nación y pueblo. Recordemos de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible la reconciliación del hombre con Dios, pero también la reconciliación de ambos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos odiaban a muerte a los gentiles. Los gentiles también odiaban a los judíos. Pero gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, ha hecho posible la reconciliación de ambos pueblos, y ha hecho posible que cese toda enemistad entre ambos pueblos. Y la iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, gente de todo pueblo, de toda cultura, de toda nación. La iglesia está compuesta de todos los santos en todo el planeta, de todos aquellos que han creído y que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas.
Todos los santos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Diferentes dones, diferentes talentos, diferentes capacidades dadas por la gracia de Dios, pero somos un solo pueblo. Un pueblo comprado a precio de sangre en esa gloriosa cruz del Calvario. Y mis amados hermanos, es cierto que existen diferentes denominaciones, ¿verdad? Quizás al principio, a partir de la reforma del siglo XVI, fue casi que necesario, ¿no? Para distinguirse de otros grupos herejes. Y hoy en día tenemos hermanos pentecostales, bautistas, presbiterianos, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera. Hay diferentes denominaciones, pero mis amados hermanos, a la luz de la Biblia, podemos afirmar que todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, todos aquellos que están en Cristo, sean pentecostales, bautistas, presbiterianos, somos un solo pueblo. Son nuestros hermanos. Pertenezcan a una u otra denominación, si están en Cristo, son nuestros hermanos. Aunque hayan ciertas diferencias teológicas y doctrinales, son nuestros hermanos. Mis amados hermanos, Cristo no viene a buscar una denominación. Cristo no viene a buscar a la iglesia bautista. Cristo no viene a buscar a la iglesia pentecostal o presbiteriana. Cristo viene a buscar a su única iglesia que Él compró en la cruz del Calvario. Un solo pueblo, una sola iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, mis amados hermanos, son incorporados, son sumergidos todos los nacidos de nuevos por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Solo hay una iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Si bien esta iglesia universal, esta iglesia verdadera que Cristo viene a buscar, está expresada en iglesias locales alrededor del mundo. Comenta un autor lo siguiente: todos los creyentes, los que han creído en Cristo como Salvador personal, estén donde estén, se congreguen como se congreguen, practiquen el culto en muy diferentes maneras e incluso entiendan asuntos de doctrina general de muchas maneras, son miembros de la única iglesia y por tanto hermanos los unos de los otros. Un cuerpo. La iglesia de Cristo. ¿Qué más nos une? Un espíritu, un cuerpo y un espíritu. Todos los salvos que forman parte de la iglesia del Señor hemos recibido el mismo espíritu. Otra vez, notemos lo que Pablo expresa en 1 Corintios, es muy importante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así el texto sagrado: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos ha regenerado, que nos convenció de nuestro pecado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos de espaldas a Dios, viviendo en el fango del pecado. Su Espíritu, con un llamado eficaz, produjo en nosotros el nuevo nacimiento, esa obra regeneradora. El Espíritu Santo nos impartió vida nueva, en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo, santificándonos para la gloria y el servicio de Dios. Y además el Espíritu ha hecho de nosotros su templo. Mis amados hermanos, no solamente la iglesia, como un cuerpo, es templo del Espíritu Santo, también cada creyente individual. 1 Corintios capítulo 3, cada uno de vosotros que estamos en Cristo, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es por un mismo Espíritu que se nos ha dado entrada a la misma presencia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice así, Efesios 2, 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
No sé si podemos ver la tremenda unidad que hay entre los creyentes. Un cuerpo, un solo y exclusivo cuerpo, que es la iglesia, un espíritu. Todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo espíritu que tenemos todos los hijos de Dios. ¿Qué más tenemos en común? ¿Qué más nos une? Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Mis amados hermanos, todos los creyentes, todos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, hemos recibido un llamamiento de parte de Dios a la salvación. Recordemos de que Dios es quien nos ha llamado de forma soberana. No es que usted ha buscado a Dios. Romanos capítulo 3 dice que el hombre, no hay ninguno justo en la tierra, no hay nadie quien busque a Dios. El hombre es un cadáver espiritual, ni quiere ni puede buscar a Dios. Pero Dios nos ha llamado en gracia, en misericordia y en soberanía absoluta. Él nos ha llamado a salvación cuando nosotros no buscábamos a Dios, cuando nosotros vivíamos de espaldas a nuestro Creador. Él libremente, soberanamente y en amor te llamó, mi amado hermano, te llamó a salvación. Y este llamado a salvación es un llamado a la perfección, de la gloria, de la semejanza con Cristo. Recordemos el propósito de Dios para su pueblo, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mis amados hermanos, aunque en Cristo todos tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, servicios distintos, tenemos una misma vocación. Todos hemos sido llamados ¿a qué? A salvación. Y todos tenemos una misma esperanza. Parece que la iglesia no ha entendido la unidad tremenda que nos une. Hemos recibido un mismo llamado a ser santos. Efesios 1:4. Dios nos escogió en la eternidad con un propósito bien definido para ser santos, para apartarnos de lo mundano, del pecado y estar centrados en Dios, en su palabra. Vivir para Él en comunión íntima con nuestro Dios. Dios nos ha llamado a ser conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Algo que tendrá, como hemos visto antes en la escuela bíblica, su cumplimiento perfecto cuando veamos cara a cara a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Primera de Juan 3:2. Todos aquellos que estamos en Cristo tenemos una misma y gloriosa esperanza. Cristo, dice Pablo en Colosenses 1:27, Cristo es en vosotros la esperanza de gloria, mis amados hermanos. La esperanza que tenemos en Cristo está vinculada muy especialmente con las promesas y acontecimientos escatológicos. Por ejemplo, la muerte física es algo terrible, ¿verdad? Es terrible, sí. Incluso el mismo Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. La muerte de un ser querido es algo terrible, es horrible. Pero Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Claro que podemos y debemos estar tristes, pero no como los impíos, porque nosotros tenemos esperanza, una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Y Pablo nos exhorta a no estar tristes como los que no tienen esperanza, porque usted y yo, que estamos en Cristo, tenemos esperanza verdadera. Mis amados hermanos, esperamos la herencia que Dios tiene reservada para su pueblo, ¿verdad? La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas y todo lo demás que Dios ha preparado para nosotros es la herencia que Dios ha reservado para su pueblo redimido. Primera de Pedro 1:4. Y puede ser que en el presente, mi amado hermano, puede ser que en el presente sufras aflicciones de todo tipo, ¿verdad? Diferentes aflicciones, tribulaciones, pruebas, dolor en tu alma. Mi amado hermano, pon tu mirada en Cristo. No tengo otro mensaje. Pon tu mirada en Cristo y en sus inmutables promesas, que son sí y amén. Todos nosotros tenemos la misma esperanza, ver a Cristo cara a cara. Tenemos la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de entre los muertos, un cielo nuevo y tierra nueva, la compañía gloriosa con Cristo.
una sola esperanza. Todos tenemos la misma esperanza, no que uno tiene una esperanza y otro otra, no. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza no es el cielo y la tierra nueva, es Cristo. Cristo y sus promesas. ¿Qué más nos une? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación. Versículo 5. Un Señor. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Una referencia a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El término Señor es interesante porque en el hebreo, la palabra Yahvé se tradujo, en la versión griega, en la Septuaginta, se tradujo por curio, Señor. O sea, Yahvé y Señor prácticamente vienen a enseñar lo mismo. De hecho, Yahvé se traducía al griego por curio, Señor. Por tanto, cada vez que aparece Señor en relación con Cristo, está implicando que la deidad de Cristo, su señorío y su soberanía absoluta. Mis amados hermanos, el mundo, los paganos, los ateos, los incrédulos, pueden tener muchos señores. El dinero, la avaricia y otras cuestiones. Nosotros, los cristianos, reconocemos el señorío absoluto de una persona divino-humana que es Cristo. Cristo es el Señor. Solus Christus, decía la Reforma Protestante. En Hechos de los Apóstoles 4:12 leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo el hombre puede ser salvo de la ira de Dios y del infierno eterno. Os invito a 1 Corintios capítulo 8. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ¿quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Señor, se llama Jesucristo. Cristo, no solamente el único Salvador de los hombres, es también el único Señor de su iglesia. Amén. Amén. Todos los creyentes le reconocemos como nuestro dueño absoluto, aceptamos el señorío y realeza de Cristo, le reconocemos como nuestro libertador, soberano, confiamos en Cristo, amamos a Cristo, obedecemos a Cristo. Y si esta no es tu actitud, si no estás sometido al gobierno de Cristo, es porque no eres de Él. Amén. Porque los cristianos verdaderos, con sus pecados, caídas y fallos, quieren vivir para el Rey de Gloria, que es Cristo. Y lo reconocen como el Señor absoluto de su corazón. No el dinero, no la avaricia, que es idolatría, dice Pablo. Cristo es el único Señor. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, pues es un impío idólatra que vive al margen de Dios, de la vida eterna y del único Señor que es Cristo. Si no vives rendido a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida, necesitas en esta mañana venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, porque vas al infierno sin Cristo. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. O eres esclavo del diablo, o de Cristo. O del pecado, o de la justicia. Si tienes a Cristo, eres esclavo de Cristo y de la justicia. Solo hay un Señor ante quienes todos los seres humanos del planeta y de la historia un día se postrarán reconociendo su señorío, su divinidad, su majestad y su gloria. Amén. Efesios capítulo 2. Todos caerán de rodillas ante el Rey de la Gloria. Unos para confesar su nombre, como nosotros en la iglesia, otros momentos antes de ir al infierno, caerán postrados reconociendo la soberanía absoluta de Cristo. Hoy estás a tiempo. Si no tienes a Cristo y tienes vida física, ven a Cristo. Reconócelo como tu Señor personal. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
Porque si no lo haces en este lado de la eternidad, lo harás momentos antes de ir al infierno, ante el juicio del gran trono blanco. Pero Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cristo llama a los hombres a la salvación. Ven a Cristo, refúgiate en Cristo. Solo en Cristo hay esperanza y salvación eterna. Y como me señala un comentarista, dice que luchar contra la unidad de la Iglesia es negar el señorío de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Luchar contra la unidad de la Iglesia es, en última instancia, negar el señorío de Cristo, ya que Cristo es sustentador, quien da solidez al cuerpo, que es la Iglesia. Cristo es la cabeza que le comunica vida y coordinación. Mis amados hermanos, las divisiones, el partidismo en las iglesias es un ataque al señorío de Cristo. Amén. Por el contrario, la unidad en la iglesia es el reconocimiento de su señorío y soberanía. Cuando hay unidad entre los creyentes es porque se está reconociendo que Cristo es el Rey, que Cristo es el único Señor. Amén. Pero cuando hay divisiones entre los hermanos, partidos, partidismos, no se está reconociendo que Cristo es el único Señor de su iglesia. Es un pecado terrible contra Dios. Las divisiones, el partidismo. ¿Qué más nos une, mis amados hermanos? Un cuerpo, un espíritu, un llamado, una esperanza, un Señor y una fe. A la fe aquí no se refiere a la creencia en Cristo, se refiere al conjunto de doctrina revelada en la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra, su voluntad, en este libro, en las Santas Escrituras. La voluntad de Dios no la va a encontrar en otro lugar. En la Biblia. ¿Estamos leyendo la Biblia diariamente para conocer a Dios, su voluntad? La fe aquí es el mensaje predicado por los apóstoles de Jesucristo. La Iglesia ha recibido una enseñanza, un conjunto de doctrina que debemos creer, enseñar, predicar y defender. Y además vivir conforme a esas enseñanzas. La fe contenida en los escritos bíblicos es la única escritura. La palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, etcétera, etcétera. Este libro, la palabra, es infalible, no falla, es inerrante, no contiene error de ningún tipo en sus autógrafos originales. Es suficiente para cambiar al más impío de los pecadores y transformar la vida de los creyentes. Es autoritativa, es la máxima autoridad en la iglesia. No el pastor, no el diácono, no los ancianos, la Biblia. Dios, a través de la Biblia, es la autoridad para el creyente. Y tenemos todos una misma fe. La fe tiene que ver con la doctrina revelada por Dios en su palabra. Como creyentes debemos estar anclados en el único evangelio. No hay 3 evangelios o 4 evangelios. Bueno, hay 4 escritos, Evangelio de Marcos, de Mateo, Lucas, Juan, etcétera, etcétera. Hay un solo mensaje. Hay una sola doctrina revelada en la Biblia. Y los creyentes debemos estar anclados firmemente en el evangelio de la doctrina revelada en las Escrituras. Defender esta doctrina bíblica que Dios ha revelado en su palabra a través de profetas y apóstoles. Notad lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Pablo aquí, tremendo, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Un solo evangelio. ¿Y qué proclama este evangelio? La buena, gran y estupenda noticia de que Dios se ha hecho hombre
en la persona de Jesucristo. Y ha venido al encuentro del hombre caído y perdido. Este Cristo, que nació como un bebé, en Belén de Judea, vivió una vida perfecta, sin pecado, y fue a la cruz del Calvario a pagar la deuda de su pueblo. Fue nuestro sustituto ya en la cruz. Fue sepultado. Pero este Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día. Y Cristo vive. Cristo vive y reina. Y aquel que viene a Él, de arrepentimiento y fe, recibe el regalo de la salvación, la vida eterna y el perdón de todos sus pecados. Este Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, volverá por su iglesia. Así lo prometió Cristo. Y este Cristo que vendrá también juzgará a todos los seres humanos que han existido en toda la historia humana. Todos los seres humanos compareceremos ante Cristo, el juez del universo. Este es el Evangelio, esta es la doctrina que debemos creer, predicar, conocer, enseñar y vivir, mis amados hermanos. Estemos anclados en la palabra de Dios. No te muevas de la Biblia, mi amado hermano. Hay muchos falsos maestros por allí sueltos, como leones, falsos pastores, payasos entreteniendo a las cabras en muchas congregaciones. Estemos anclados en la Biblia, mis amados hermanos. Y lo que no sea bíblico, deséchalo. Porque no es palabra de Dios, es palabra del diablo. Una fe y un bautismo, dice el texto sagrado, un bautismo. ¿A qué se refiere? ¿Al bautismo de agua? No, aunque también todos tenemos un bautismo, ¿no? Según el patrón bíblico. Se refiere aquí, en este texto, al bautismo que tiene lugar en el momento de nuestra conversión. Es el bautismo del cual todo creyente, salvo y nacido de lo alto, es colocado, es sumergido, es inmerso por el Espíritu Santo de Dios en el cuerpo que es la iglesia. Este bautismo no se manifiesta en lenguas, cuidado. Se manifiesta en la conversión del creyente. De hecho, ni lo sentimos, ni lo vemos. Es algo que es misterioso para nosotros. Es una obra soberana de Dios. A todos, no a algunos. No dice el texto en 1 Corintios 12:13, los que tienen el don de lengua se les dio de beber el Espíritu. No, no. A todos. Todos los creyentes salvos. Lo hemos leído, ¿verdad, hermanos? A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese bautismo tiene que ver con que el Espíritu Santo, cuando el creyente pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo lo coloca, lo sumerge hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, formando parte de la única iglesia de Cristo. Y esto une, este bautismo une a todos los salvos por gracia, sea de la nacionalidad que sea, de la cultura o pueblo, estamos en un mismo cuerpo. Hemos recibido el mismo bautismo espiritual, mis amados hermanos. Y aún más, dice Pablo, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Los dioses no existen. Hay muchos falsos dioses. Inventos del hombre. Amén. Existe un solo Dios vivo y verdadero. Este Dios vivo y verdadero existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Las tres personas divinas son coiguales, es decir, tienen los mismos atributos divinos. El Padre es eterno, también el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre soberano, también Cristo y el Espíritu Santo. Así con todos los atributos y perfecciones divinas. Son consustanciales, es decir, participan de la misma esencia divina. Una sola esencia, tres personas, un solo Dios vivo y verdadero. Quizás no entendemos bien todo esto, ¿verdad? Pero es lo que enseña la Biblia. Un solo Dios vivo y verdadero, creador de cielos y tierra. Dios soberano. La Biblia presenta la paternidad de Dios en múltiples aspectos. Por ejemplo, Dios es Padre de Cristo, en un sentido trinitario.
en un sentido muy especial. De hecho, el que Cristo sea hijo de Dios implica de que Él es también Dios. ¿Lo sabían esto? Sí. Vamos a un texto. Dicho sea de paso, ¿eh? Esto, un paréntesis. Juan capítulo 5. Evangelio según Juan capítulo 5, versículo 17 y 18. Esto es un paréntesis, ¿eh? Pero es interesante. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así la escritura. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Amén. Y los judíos querían matarlo, porque al decir que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Cristo es Dios. Él es igual a Dios. Él es hijo de Dios en un sentido especialísimo. Él es el unigénito hijo de Dios. Pero también es verdad que la Escritura nos muestra que aquellos que han recibido a Cristo como Señor, como Salvador, Dios le ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Tremendo, ¿verdad, hermano Fernando? Tremendo. Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Mis amados hermanos, no podemos acaparar esta verdad tan sublime. Somos hijos del Rey de Gloria, del Dios del universo. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Todos los cristianos verdaderos alrededor del mundo tenemos un mismo Dios, un solo Padre. Somos un pueblo bajo un mismo Dios, sobre todos, porque Él es soberano, omnipotente por todos y omnipresente en todos. Efesios 6 lo dice. Mis amados hermanos, la unidad en la iglesia está fundada en la unidad de Dios. Dios es uno, su pueblo es uno. Querida iglesia, tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor y Salvador, un solo Espíritu que mora en nosotros, una sola fe, no hay más, una sola doctrina revelada por Dios en su palabra, un solo cuerpo que es la iglesia única de Cristo, un solo pueblo comprado a precio de sangre. Tenemos un solo y mismo llamado. Tenemos la misma vocación. Glorioso, ¿verdad? La pregunta, ¿qué más necesitamos para mantener la unidad entre nosotros, los creyentes? ¿Qué más quieres? Estas son las bases fundamentales, nucleares, para preservar la unidad en la iglesia. Un Dios, un Padre, un Salvador, un Espíritu, una doctrina revelada, un cuerpo, un llamado, una esperanza. Estos son los factores, los elementos que nos unen. Dentro de la diversidad que enriquece el cuerpo de Cristo, hay una unidad inseparable. Iglesia del Señor, las divisiones en el seno de la congregación, el partidismo, es intentar luchar contra todo esto que tenemos en común los cristianos. Es un ataque directo a todo esto que hemos visto. La división en la iglesia es un ataque a la unidad de Dios, a la singularidad del señorío de Cristo, al único bautismo obrado por el Espíritu Santo de Dios. Es un ataque a la doctrina bíblica, es un ataque al cuerpo de Cristo. Es algo diabólico, podemos decir. Todos los salvos tenemos un solo Cristo. Solo Cristo. Y es interesante. En Juan capítulo 17, en esa oración sacerdotal de Cristo, Juan 17, 21. Notar estas tremendas palabras. Cristo está en este contexto orando por la unidad de su pueblo y dice así,
Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremendo, ¿verdad? Cuando hay unidad en la iglesia del Señor, eso es un testimonio impactante para el mundo de que Dios Padre envía a su Hijo. Eso es lo que dice el texto. ¿Mm? Pero cuando hay diversidad, cuando hay disputas en la iglesia, divisiones, eso causa la mofa de los impíos. Pero cuando los impíos, los pecadores, la gente del mundo ve un pueblo unido, en un mismo sentir, pensar, una forma de vida común, una unidad inseparable como es la que tenemos en Cristo, el mundo queda impactado y entiende de que Dios, de alguna forma Dios lo hace así. Dios envió a su Hijo. Tremendo, mis amados hermanos, tremendo. La unidad entre los creyentes es usado por Dios para dar testimonio al mundo de su plan redentor. Y para ir concluyendo, quiero leer Filipenses 2, 1 al 2. Dice así, Filipenses 2, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo exhorta aquí a ser unánimes. Y la clave para esto es desarrollar la actitud de humildad y preocupación por los demás. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Cuando hay humildad entre nosotros, cuando hay preocupación los unos por los otros, se produce la unidad en la iglesia. Y Pablo pone como ejemplo ¿a quién? A Cristo. No hay más. A Cristo. En Filipenses 2, versículos 5 en adelante. Cristo, el mayor ejemplo de generosidad, de entrega, de amor, de humildad, de preocupación por su pueblo. Cristo. Sigamos las pisadas de Cristo, mis amados hermanos. Somos llamados a eso, a seguir las pisadas de Jesucristo. No la de Trump, que la está liando en el mundo. No la de Maduro. Las huellas de Cristo. Como discípulos radicales. Las huellas de Cristo. Y esta unidad de la iglesia se fortalece por la madurez personal de cada creyente. Cuando todos son inmaduros, hay un revuelo en las iglesias, conflictos por doquier, y la unidad no aparece. Pero cuando los creyentes somos maduros y vamos madurando, nuestro carácter, nuestra forma, espiritualmente madurando, esto produce unidad. La madurez cristiana, mis amados hermanos, la madurez cristiana se hace evidente cuando reflejamos a Cristo. Dime cuánto reflejas a Cristo y te diré cuán maduro eres. Claro. ¿Y cómo reflejamos el carácter de Cristo? Efesios 4, 1 al 3. Siendo humildes, mansos, pacientes, amándonos unos a otros. Decía un predicador, que escuchaba ayer, dice que la verdadera unidad no se consigue persiguiendo primariamente la unidad. Lo voy a repetir. La verdadera unidad en la iglesia no se consigue principalmente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Cristo. Persiguiendo a Cristo. Es el evangelio de Cristo. Es el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros, en nuestra vida, lo que hace posible la unidad en la iglesia. Romanos, y concluyo, Romanos 15, 7. Romanos, capítulo 15, versículo 7, dice así el texto sagrado, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mi amado hermano, pregúntate, ¿por qué Cristo te recibió?
¿Tenías algo bueno para que Cristo te recibiese? Éramos todo lo opuesto a Cristo. Rebeldes, pecadores, impíos, miserables, condenados. Pero si este Cristo glorioso, santo, perfecto, majestuoso Cristo, te recibió a ti y a mí, miserables pecadores, tremendo, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué no vas a recibir a tu hermano? Aun con diferentes opiniones y gustos y lo que sea. Queremos ser más que Dios muchas veces. Cristo te recibió a ti y a mí, miserables pecadores. Nosotros también tenemos que recibir a nuestros hermanos en Cristo. No a herejes. A herejes no. A herejes los confrontamos y si no quieren, pues se vayan a otra secta. Pero a nuestros hermanos en Cristo debemos recibirlo con amor y misericordia, reconociendo la diversidad, pero unidos en Cristo. Unidos en Cristo. ¿Saben para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, oremos por esta unidad en la iglesia. Que el Señor nos guíe, ¿verdad?, a crecer cada día más conforme a la imagen de Cristo, a reflejar su carácter de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de amor. Solamente así seremos un pueblo unido para su gloria y para testimonio de la verdad de Dios. Padre, gracias.